Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la intercesión de la bienaventurada y siempre Virgen María. Madre Santísima, te queremos dar gracias con todo nuestro corazón por nuestra Madre, la Iglesia. Tú, Señora, que eres la columna de la Iglesia. Tú, Señora, que estabas como columna fundante en los comienzos de la Madre Iglesia, en oración en espera del Espíritu Santo con los apóstoles, y que pedías la presencia del Espíritu tu esposo para el fundamento de la nueva Iglesia. Hoy te damos gracias, Señora, por todas las gracias, mercedes, dones, virtudes que nos regalas a través de la Madre Iglesia. Te pedimos por toda nuestra Iglesia, te entregamos al Santo Padre Francisco, a nuestro amado Benedicto XVI. Te damos gracias por la presencia del Santo Padre en la Iglesia. Te damos gracias, Señora, que lo sigas fortaleciendo, infundiendo sabiduría, fortaleza. Te damos gracias, Señora, por el dogma de la infalibilidad del Papa. Te damos gracias y te bendecimos, porque Cristo, tu Hijo, ha querido dar en la persona de Pedro y a todos sus sucesores el poder de las llaves de David. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. Patriarca San José, Ruega por nosotros. San Pedro, nuestro primer Papa, Ruega por nosotros. que Dios les bendiga. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tratar de dividir la homilía en dos partes. En la primera parte vamos un poquito a entrar en esa promesa, en ese regalo que el Señor le da a San Pedro y en él a toda la Iglesia. Vamos a tratar de entender las profecías
y tratar de entender un dogma que se le regala a la Iglesia en el Concilio Vaticano I, que es la infalibilidad del Santo Padre. Estas son cosas muy importantes que nosotros nos definimos realmente como Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Cuando hablamos apostólica, estamos hablando que nosotros estamos cimentados en la fe de los apóstoles. Esto es muy importante. Nosotros no estamos cimentados en ningún fundador de nada, como las sectas, o en nadie que formó una iglesia. Nosotros estamos cimentados en la tradición apostólica, que viene desde nuestro Señor Jesucristo, con los 12 apóstoles, y en la figura de Pedro, que es la roca, en la fundación de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que ser categóricos y defender nuestra iglesia. Nosotros... y hay que decirlo no con soberbia, sino realmente con un amor a la Madre Iglesia, que hay una sola iglesia, no hay varias iglesias, no existe. En la Sagrada Escritura, hoy no lo voy a entrar ahí, pero dice San Pablo que hay una sola iglesia, no hay varias iglesias, hay un solo cuerpo de Cristo. Entonces, el problema de lo que uno ve en este tiempo y en otros tiempos es que por querer conversar con todo el mundo se relativizan las verdades y la tradición apostólica, y nosotros terminamos con mezclas hinduistas, budistas y un montón de cosas que no son la verdadera iglesia. Hay que ser categórico. Lo que es y lo que no es, no es. No podemos estar más en las tintas medias, porque si nosotros no defendemos a la iglesia, a la verdadera iglesia, no la defiende nadie. Ahora, otro error, empiezo por los errores para entrar realmente en San Pedro. Otra cosa que se ve por ahí también es que, bueno, poner solamente todo... yo pensaba en estos días, un poquito escuchando al padre Amatuli, que es el fundador de una comunidad que son los misioneros de la palabra. Pero él decía, no basta para el católico, y dice, vamos a misionar y repartir folletitos. Los misioneros te visitamos un cosito y eso queda en la heladera, dice, y pasan las cucarachas por arriba. Lo que tenemos que dejar, dice, nosotros como católicos, es el fundamento de la palabra y el amor a la Eucaristía. Nosotros queremos realmente y entendemos humildemente que no podemos quedarnos solamente con las cosas básicas, porque si no el sacerdote queda solamente como el curandero católico, que está bien tocar, bendecir, yo estoy re de acuerdo, pero no lo único. Eso te tiene que llevar a lo otro. Por eso nosotros tenemos que transmitir las verdades. Por eso el gran miedo que uno tiene como sacerdote es que a nuestro pueblo de Dios se quede solamente con eso, porque el sacerdote no lo hizo esperar, entonces toda la iglesia es mala. Y no es así, porque la maternidad de la iglesia, cuando a Pedro se le da este poder que Jesucristo le da en la profesión apostólica, le da las llaves del reino, y al darle las llaves están dentro de la iglesia. Todo lo que nosotros querramos descubrir para abrir nuestras puertas está dentro de la iglesia. Y el padre Amatuli decía, hay que darle a los católicos palabra de vida. Entonces, obviamente la Eucaristía, la Virgen, pero también la Sagrada Escritura. Por eso es tan importante que nosotros entendamos la Escritura. Por eso las otras iglesias, cuando nos vienen a refutar estas verdades, nosotros nos quedamos mudos y no sabemos cómo responderle. Pero bueno, vamos a comenzar un poquito. Tomando la palabra, Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, ¿quién lo dice? Jesús, tú eres Pedro. Pregunta, dice, ¿ustedes son Pedro? Tú eres Pedro, es demostrativo, es personal de Pedro. Y sobre esta piedra, dice sobre estas piedras, no, edificaré mi iglesia. ¿La iglesia de quién? ¿Es la iglesia de Pedro? Yo no sé cómo no entienden los protestantes esto, yo todavía no puedo, está clarísimo acá. Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré, ¿a quién le va a dar las llaves? Las iglesias y las sectas, las iglesias protestantes, hablan de que cuando habla acá, a todos se nos confirió la llave, y no es así. A todos se nos confirió
usar esa llave a través de la Madre Iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra, ¿a quién le está hablando? Quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces hoy le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Muchos cristianos durante muchas épocas, especialmente hay un genio que explica esto, que es San Agustín, que voy a explicar un poquito qué es lo que dice él. Se descubrió, y la Iglesia es tan maestra, que si ustedes escuchan la primera lectura de Isaías 22, 19, 23 o Isaías 22, 22, es una profecía de lo que iba a pasar el día de hoy con el Evangelio de San Pedro. En este Isaías 22, 22 dice, y yo pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. ¿Cómo entendemos? Pasa que uno explica esto a los protestantes y no te creen, pero es bíblico. Está en el Antiguo Testamento y está en Apocalipsis 3, 7, 8, en donde habla de que el que tiene las llaves es Jesús. Entonces acá se produce una cosa tremenda, porque no solamente se cumplen las profecías del Antiguo Testamento, sino se llevan a la plenitud todas las cosas del Nuevo Testamento, en la persona de Pedro. Van a ver por qué. ¿Cómo se entiende aquí? Ustedes van a ver que Isaías 22 habla de Sebna, que era un mayordomo de la casa de David. Él tenía las llaves. Después de 100 años de la muerte de David, hubo una sucesión llavística, una sucesión de llaves a través del reinado de David. Las llaves del rey David se fueron transmitiendo de generación en generación por todos los mayordomos de la casa real. Cuando habían pasado 100 años de la muerte de David, aunque no era el rey el que tenía el poder de dejar entrar a las audiencias, si no saben quién era, el mayordomo. Acá se va a entender un poquito. Este mayordomo era una persona de extrema confianza del rey. Van a ver que en este pasaje de Isaías va a estar el mayordomo que se llama Eliasín. A Eliasín se les confieren estas llaves de poder de la casa de David. ¿Qué significa la llave en la tradición judía? Porque nosotros tenemos que entender lo que significa llaves en la tradición judía para entender lo que se le confirió a San Pedro. Las llaves significan el poder de sucesión. En la casa de Israel, en los israelitas, cuando alguien poseía una llave, tenía una autoridad, una primacía o un poder de sucesión. Jesús, acá es importante, que es el heredero de David, porque Jesús viene de la dinastía de David, le entrega la llave ¿a quién? A Pedro. Por eso la Iglesia Católica siempre comparó a este texto de Isaías 22 con el texto de Mateo 16, la Iglesia comparó que esta sucesión de mayordomos que viene Eleazar se compara con el nuevo mayordomo, con respeto se lo digo, a San Pedro, que es el que recibe la llave de la dinastía de David de la misma mano de ¿quién? De Jesús. Y acá está indicando que es un reinado eterno, en donde muerto Pedro, estas llaves pasarán sucesivamente en la Iglesia, hasta que Jesús entregue el reino al Padre, como aparece en Apocalipsis 3, 7. Dios es tan ordenado en su sabiduría y en sus cosas, que cumple todas las profecías. No hay una sola profecía que ustedes vean en la Sagrada Escritura que no se haya cumplido en la persona de Jesucristo. Jesús es tan respetuoso de toda la tradición, de toda la escritura, de toda la tradición judía, de la tradición apostólica, que Él respetó hasta eso para fundar la Iglesia sobre toda la dinastía davídica. ¿Por qué se habla de las llaves de David? Yo me pregunté muchas veces, ¿por qué no de las llaves de Moisés, las llaves de Abraham, las llaves de Jacob? Y hoy, leyendo un poquito, me di cuenta de que se habla de llaves de David porque en David, en la profecía de Natán, se da la profecía mesiánica, que a través del trono de David iba a venir el Mesías.
Cuando se habla de llaves es porque en David se encontraron las llaves de la redención, de la espera del Mesías. Y David fue el primero que empezó a entrar en un trato personal con Dios. Entonces David, cuando se habla de llaves de David, estamos hablando que en la persona de David nacería la llave para abrir el reino de los cielos. Porque la profecía de Natán dice, y uno de tu linaje, tu trono no desaparecerá, sino que durará para siempre, y de tu trono saldrá el Mesías. Entonces cuando llega el Mesías, ¿qué hace el Mesías? Estas llaves son mías, no se las doy a nadie, me voy, arréglense, agarra las llaves, lo explico muy sencillamente, como Mesías, y dice, estas son las llaves del trono de David mi padre, no del Padre del cielo, sino de la dinastía humana de la persona de Jesús. Y agarra las llaves y hace lo mismo que toda la tradición hizo con las llaves de David. Miren que acá habían pasado 100 años en Isaías 22. Y Jesús se lo entrega a Pedro y se cumple otra profecía. Vamos a ver cuál es. Si ustedes van a Apocalipsis 3, 7, 8, recuerdan que en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 Jesús le habla a las iglesias. Acá le está hablando a la iglesia de Filadelfia. Escuchen lo que le dice. El ángel de la iglesia de Filadelfia escribe esto, dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, de vuelta. Si él abre, nadie puede. En Mateo 16, ¿qué dice? Yo te daré las llaves, pero ¿quién ya tiene esa potestad? Pedro. A mí, ¿saben qué me impresiona? Que lo que era de Jesucristo, él tuvo la humildad de regalárselo a la persona de Pedro en la iglesia. Es tan alto el poder que Jesús le confirió a la iglesia católica que no existe nada que se pueda comparar. Porque según la Sagrada Escritura, esto solamente lo tenía él, el santo, el veraz. Dice eso es lo que no pueden aceptar los evangélicos. Dice, el que tiene la llave de David, si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Conozco tu conducta. Y acá los padres de la iglesia vieron que estaba hablando a la persona de Pedro. Mira, he abierto ante ti una puerta que nadie la va a poder cerrar. Esa puerta es el nacimiento de la Iglesia Católica. Porque aunque tienes poco poder, porque los evangélicos dicen, ¿cómo aquel que negó a Jesús, aquel que era un sinvergüenza, aquel que hizo esto, que hizo el otro, cómo le va a dar las llaves a ese Pedro que es uno igual que nosotros y no es nadie? Ellos dicen eso, si es uno igual que nosotros, ¿cómo le va a dar la llave? ¿Quién es Pedro? Así te dicen, ¿eh? Pero no leyeron Apocalipsis 3, que dice, yo sé que tienes poco poder, yo sé que eres humilde, que eres pobre, que eres Pedro, que eres Cefas, que eres un pescador, que eres un pobre pescador de Galilea. Yo lo sé que tienes poco poder, pero has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Y muchos decían, bueno, pero Pedro renegó del nombre. No, porque la iglesia se apoya en varias cosas para ver qué es la primacía de Pedro. La primera es Mateo 16, que es la que escuchamos. Y tú, Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú abras quedará, nadie lo podrá cerrar. Y bueno, todo esto. Y después se basa en Juan 21, en donde Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta a mis corderos. Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, sí, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Segunda vez, reparando las 3 negaciones. Tercera vez, Pedro, ¿me quieres? Bajó el nivel. Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y dice Jesús, entonces apacienta mis corderos. Y acá la Iglesia Católica lo pone como el segundo texto bíblico de la primacía de Pedro y de todos los papas que vienen en sucesión apostólica a través de Pedro. Y recuerden que una vez Jesús le dijo a Pedro, vas a ser zarandeado, tu fe va a ser probada, no va a ser difícil, no va a ser fácil para vos, pero cuando tú te restablezcas, confirma a tus hermanos.
Y ustedes van a ver que en el primer concilio de Jerusalén se hace lo que dice Pedro. Ustedes van a ver que en la resurrección de Jesús, cuando llega Juan y Juan llega a la puerta del sepulcro, espera que entre el primado, espera que entre Pedro a verificar ocularmente lo que había pasado en la resurrección de Jesús. Ustedes van a ver que cuando va Pedro a Jerusalén, todas las comunidades esperaban lo que Pedro decía. Entonces, ya esto no es nuevo, ya la iglesia antigua entendía y comprendía el primado de Pedro. Esto lo confirmamos nosotros y hubo un dogma que se llama la infalibilidad del Papa, que nosotros tenemos en la Iglesia Católica. Esto solamente lo comento, que empezó en el siglo XV a ver esto. ¿Por qué? Porque el protestantismo cuestionaba la autoridad papal, no solamente la autoridad temporal, sino la autoridad doctrinal. Y en 1870, en el Concilio Vaticano I, se define el dogma de la infalibilidad papal. ¿Qué significa la infalibilidad papal? Infalibilidad no es impecabilidad. No significa que el Papa sea inmaculado ni que sea impecable. No está hablando de esto, que es lo que los protestantes atacan. Como un hombre pecador va a ser infalible, el único que es infalible es Dios. Lo que la Iglesia Católica entiende de que el Papa, por una asistencia especial que se le dio en este día en que que Jesús le entrega las llaves de David y le entrega la fundación de la Iglesia, sobre ti edificaré mi Iglesia, dice la Iglesia Católica, por ese texto bíblico, que el Papa a partir de ahí y todos sus sucesores reciben una gracia especial del Espíritu Santo para no equivocarse ni errar en las materias de moral y fe. ¿Esto qué significa? Cuando el Papa habla ex cátedra en lo que sea moral y fe, no se equivoca, pero tiene que haber dos condiciones. No puede ser el Papa puede decir, bueno, no me gusta que gane Boca y no gane San Lorenzo. Se puede equivocar y nos da lo mismo, pero no puede errar en algo que sea a nivel moral o a nivel de fe. Tiene que haber dos condiciones. El Papa tiene que tener la intención de declarar una doctrina de fe y moral. ¿Qué significa esto? Si un día el Papa Francisco dice en una entrevista periodística, le pregunta y él da su opinión, no puede tomar toda la Iglesia ni el periodista que el Papa cambió la doctrina de la Iglesia, porque tiene que estar la intención del Santo Padre, hablarlo a toda la Iglesia, definirlo mediante un dogma, y segundo, que lo tiene que hacer para toda la Iglesia, y todos los católicos estamos llamados a aceptar el dogma. Católico que no acepte un dogma, ipso facto, es excomulgado. Yo no puedo entender cómo católicos y aún catequistas de muchas escuelas digan que el infierno no existe, digan que el purgatorio no existe, digan que, bueno, eso son lo que piensa la Iglesia, nosotros pensamos otra cosa. No se puede. No se puede, hay un dogma. Nosotros cuando agarramos las tradiciones y cuando somos católicos, somos en todo, no es como otras iglesias. La Iglesia Católica se fundamenta al creer en la infalibilidad del Papa, que estos dogmas tienen que ser acatados. Por eso nosotros rezamos el credo. Cuando ustedes y yo rezamos el credo, es lo que nosotros creemos y no nos puede mover nadie, no nos puede mover nadie esa columna vertebral. Nosotros decimos, creemos en la resurrección de los cuerpos. Un católico no puede creer en la reencarnación. ¿Entienden? Sí, yo creo, sí, voy a la iglesia, soy re amiga del sacerdote, pero bueno, hago yoga, creo en la reencarnación y leo los libros de Osho. Entonces, yo creo que ese gran relativismo es lo que está haciendo mal a la iglesia. Cuando nosotros aceptamos eso, nos convertimos en relativistas y en el fondo no estamos viviendo lo que San Pedro, cuando él dice, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el Padre que está en el cielo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Los otros se quedaron con lo que dice la gente. Tú eres Abraham, tú eres Jeremías, tú eres esto, tú eres Juan el Bautista. Lo que dice la gente no importa para la Iglesia Católica, lo que importa es lo que dice la Iglesia. ¿Se entiende? Y cuando hablo de iglesia, estoy hablando de iglesia universal, no de nuestro charquito diocesano. Iglesia universal, de lo que habla la Madre Iglesia en todas sus diócesis de todo el mundo, como cabeza al primado de Cristo, el vicario de Cristo. ¿Entienden? Hay que escuchar la voz del Santo Padre.
Yo escuchando al Santo Padre anoche, se me caían las lágrimas, porque el Santo Padre Francisco, en un reportaje que le hicieron un periodista de Brasil, él le dice, Santo Padre, ¿por qué piensa que la gente se va de la iglesia? Al menos dice, en el Brasil se va mucho y se van a las sectas. El Santo Padre, inteligentísimo como buen jesuita, le dijo, yo no sé lo que pasa en tu iglesia, porque yo no sé lo que pasa en Brasil. Como diciendo, no voy a poner palabras que yo no conozco, aunque sea el Santo Padre. O sea, yo no soy el que sabe todo. Yo no sé lo que pasa en Brasil. Sabe perfectamente, pero él trató de ponerle distancia. Lo que yo sé es que los cristianos empiezan a ir de la iglesia cuando la iglesia empieza, dice, a perder su maternidad. Y fíjense en qué habla la maternidad del Papa. El Papa habla de maternidad, no en el tema de que yo tengo que aceptarte todo lo que vos quieras, que no, nadie está de acuerdo con eso. Te acepto cosas que están de acuerdo a lo que la iglesia piensa. Para quedar bien con vos te tengo que aceptar todo. No, una persona, pero padre, no te voy a aceptar eso, porque no es lo que piensa, es lo que piensa la iglesia, no lo que piensa el padre Josué. Yo puedo querer mucho y me puede dar mucha lástima, esto, lo otro, pero la iglesia, uno representa a la iglesia, no lo que el sacerdote piensa. Uno tiene que hablar de lo que la iglesia piensa. ¿Entienden la diferencia? Aunque te odien o aunque te aplaudan. Entonces el Santo Padre dice que la iglesia es como una madre que acaricia, bueno, como ven los bebecitos, que cuida, que da de comer a sus hijitos, que los nutre, que los guarda. Dice, y a mí me tocó mucho esto y ustedes ya entienden por qué. Dice, la iglesia no se puede manejar con un papel. Una mamá no se maneja con sus hijos por un papel, dice, o por algo formal, o por formalismos, o por un escrito. Una mamá está ahí con sus hijos. A mí me tocó profundamente las palabras del Santo Padre. Y ahí pude entender algo. Disculpen mi ignorancia. Yo digo, no hay ningún papel de esto que pasó acá en el Evangelio. Capaz que los protestantes quieran buscarlo. Nosotros no somos de papeles, somos de palabra. Porque Jesús le dijo, cuando Pedro va a tirar las redes, en tu palabra, porque creo en tu palabra, no en tu papel formal, que dame esto, que lo otro. No, en tu poder, en el poder de tu palabra creo y echaré las redes. Porque es la misma iglesia, no se puede hundir uno con otro. Entonces cuando no hay ningún papel que testifique esto, pero queda en la Sagrada Escritura, y San Pablo dice algo muy lindo que a mí me llevó a lo más profundo del corazón. ¿Saben qué dice San Pablo? Ustedes son la carta de Dios. No necesito un papel. Es tristísimo estar manejando así, con un papel. Entonces, amé más que nunca al Santo Padre anoche cuando escuché esto. Respiré. Y amé al Santo Padre más que nunca porque digo, qué hermosa definición de iglesia. Dice, la iglesia no es una mamá que se maneja con un papel, que se relaciona con un papel. Dice, el Santo Padre dice categóricamente que eso es lo que hace alejar a los gente de la iglesia. Y termino con esto, que es del Padre Cantalamessa. El Padre Cantalamessa dice que Cristo, cuando fundó la iglesia, no la fundó sobre una persona, sino la fundó sobre la profesión de fe de una persona. ¿Entienden? Las sectas no entienden esto. Fue fundada en lo que Pedro dijo, y porque Pedro dijo, se convirtió en roca. No que era roca y después dijo, por lo que Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el que tenía que venir del Padre. Esa profesión de fe, Benedicto dice, es la semilla del nacimiento de la iglesia. Ahí nació la iglesia, ahí se fundó la iglesia católica, apostólica y romana. En ese mismo momento de la profesión de San Pedro se forma eso. Y dice algo que a mí me llega a las lágrimas, que dice Cantalamessa. Fíjense, en lo más débil del hombre se formó la iglesia. Se formó en unas palabras que pueden aparecer invisibles y hasta perdidas por el viento, pero que son palabras invencibles, dice, porque se le da una promesa: sobre ti no prevalecerá el poder de la muerte. No hay nada que pueda destruir a la iglesia católica, por más pecado que tengamos los que estamos acá adentro. Porque está bajo la promesa y la profecía de las llaves de David, que Jesús, en toda la dinastía davídica,
Él en su humildad hizo lo mismo que toda la casa y el trono de David. Él podría haber dicho, no, yo soy el Mesías, yo no voy a hacer, yo tengo la llave, me las guardo. No, hizo lo mismo que todos los mayordomos. Y él le confió a un mayordomo, ya no era Eliasim, sino Pedro. Y no le dijo, Pedro, bueno, porque no tienes pecado. Jesús no eligió hombres perfectos. Si ustedes van al Evangelio, van a ver que eran todos hombres imperfectos. Van a verlos. Santiago tenía un carácter asqueroso. Él le decía, Señor, vamos a traer fuego desde el cielo y cortémosles la cabeza. En serio, los Bonerges, los hijos del trueno. Tenía Juan, que era re dulce. No era tan dulce, porque uno va a las cartas de Juan y dice a los judíos, sinagoga de Satanás. Nada de dulce. Entonces, el Evangelio nunca ocultó los defectos. Por eso, nosotros católicos, al entender el primado de Pedro y la primacía de Pedro y toda la sucesión apostólica de nuestros amados papas, entendemos que en ellos, por más que me guste o que no me guste, está el Espíritu Santo y es elegido por el Espíritu. Es el Santo Padre que el Espíritu Santo quiere para estos tiempos. Recen, que viva muchos años, pero lo que viva, capaz que uno quisiera que se hagan otras cosas, pero la Iglesia no la manejamos nosotros, la maneja el Espíritu, a través del Santo Padre. Y el Santo Padre, que es, y lo digo con humildad, ese mayordomo, ese Eliasim del trono de la casa de David, que tiene las llaves del tesoro. Por eso nosotros en la Iglesia conocemos todo nuestro magisterio como un tesoro, que nosotros como Iglesia tenemos que guardar el tesoro. No podemos como Iglesia, hay que guardar ese tesoro, porque ese tesoro costó muchos mártires, mucha sangre, muchas muertes y muchas cosas. Así que bueno, hoy nos quedamos en esa profesión de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. No importa lo que decían la gente, a Pedro no le importó, unos que dicen esto. No, yo digo esto. Por eso Jesús, fue un asombro de Jesús esto. Y yo me imagino, Simón, hijo de Jonás, le dijo todo el nombre. Esto significa, lo describió totalmente, pero para que perdiera su personalidad, porque ahora iba a ser otra persona. Ya no vas a ser más Simón, serás Kefas, serás Pedro, serás piedra, y sobre esta piedra, sobre este tronco, edificaré mi iglesia. Y lo que tú abras se abrirá, y lo que tú cierras se cerrará, y lo que tú desates en la tierra se desatará en el cielo, y lo que ates en la tierra se atará en el cielo. Y nosotros indignamente como sacerdotes tenemos el privilegio de que en la confesión participamos de esto también. Entonces, bueno, realmente hay que amar al Santo Padre, amar a la Iglesia, defenderla con uñas y con dientes y no dejarse engañar. La Iglesia Católica no es repartir folletitos nada más. La Iglesia Católica hay que ser estudiosos de la palabra, amantes de la Escritura, amantes de la Eucaristía, amantes de la Virgen, amantes de la doctrina, amantes del magisterio, y rezar para que esta Iglesia se comunique a través de cuidados maternales y no de papeles. Amén.